Gracias, Dios, por esta palabra, por esta mañana, porque nos permites bendecirte y ser bendecidos por tu palabra poderosa. En el nombre de Jesús, amén, amén. Recuerde que esto es para los que les gusta la palabra, esto es para los que se enamoran de la verdad. Pinhas o Fines, traducido algunas veces, el celo por Dios. Y vamos a estar hablando del libro de Números. En el libro de Números, la palabra del Señor. En Números, desde el 25:10 hasta el 31. Y recuerde que en capítulos pasados aprendimos y también recordamos que el rey de Balac, rey de Moab, contrata al profeta Balaam para maldecir al pueblo de Israel, y en el camino el asna se detiene porque ve al ángel que Dios envía para detenerlo. No obstante, el profeta sigue y llega hasta donde Balac, y luego desde 3 lugares diferentes el profeta intenta pronunciar maldiciones contra el pueblo de Israel, y cada vez que intenta pronunciar maldiciones, pronuncia bendiciones, porque Jehová toma la boca del profeta mercenario y cambia la maldición en bendición. No solo el profeta mercenario bendice a Israel, sino que también profetiza sobre el final de los días y la venida del Mesías. Y aunque el profeta Balaam no puede maldecir a Israel, sí le da un consejo macabro al rey Balac. Le dice que si logra que el pueblo se prostituya con las mujeres madianitas y se inclina a los dioses moabitas como Baal Peor, entonces Jehová quitará la protección sobre el pueblo de Dios, y entonces sí podrá destruirlo. Los moabitas ponen el plan en funcionamiento, ponen en práctica el macabro plan, y el pueblo de Israel cae ante la seducción de las hijas de Moab y son persuadidos a idolatrar el ídolo moabita de Baal Peor. Entonces uno de los príncipes israelitas, Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón, toma públicamente a una princesa y sacerdotisa madianita y la lleva a su tienda delante de todos. En medio de una reunión, Moisés y todos los jefes. Y Fines, como es traducido algunas veces, o Pinhas en otras, es nieto de Aarón, lo puede ver en Éxodo 28:1, los mata a los dos que habían blasfemado, habían faltado el respeto no solo a Dios, sino al pueblo, pasando por medio de una reunión para tener relaciones en su tienda. Los mata atravesándolos con una lanza, y a ambos al mismo tiempo, deteniendo la plaga que se esparcía, matando al pueblo. Entonces, el celo de Pinhas o Fines salva al pueblo de Israel. De aquí en adelante, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y es lo que vamos a mirar en Números 25, del 10 al 31. Allí en el 25:10, la palabra me enseña ahí en adelante que Fines o Pinhas es premiado por su celo, por el celo que tiene por Dios al matar a estos dos que habían faltado el respeto al pueblo de Dios. Por lo tanto, le otorga un pacto de paz con Dios y el sacerdocio. Ese es el premio, un pacto de paz y el sacerdocio. Dios le comunica a Moisés el pacto con Pinhas, ese pacto de paz. Y se narra la actitud que el pueblo debía tener hacia el pueblo madianita. Y, perdón, se había dicho moabita, del pueblo madianita. Entonces, en el capítulo 26, del 5 al 51, el Todopoderoso ordena luego el censo de los hijos de Israel. El resultado es 601.730 hombres entre 20 y 60 años listos para la guerra. Moisés es instruido cómo debe repartir las tierras cuando sean conquistadas
y Dios le dice que es a través de echar suertes, Hay quien dice lotería, pero echar suerte es la palabra más correcta. Y en el 26:52 al 27, Dios ordena esta repartición de la tierra de Canaán, el censo de Levita y el episodio de las hijas de Zelofhad, hijo de Jefer, que le piden a Moisés, estas mujeres le piden a Moisés que le conceda la porción de tierra que le pertenece a sus padres. Padre que Jefer no tuvo hijos varones, y sabemos que la repartición de tierra es por los hijos varones. No era una discriminación, era que pues la mujer judía al casarse iba a pertenecer al clan donde iba a vivir, y la herencia de ella era la tierra con aquellas personas que iba a vivir, con aquella familia, era su porción de tierra. Entonces pues como esta familia no tuvo hijos varones con los cuales se fueran a casar, fueran a tener esposas y traer hacia ellos solo mujeres, entonces no le hubiera tocado tierra. Ellas pidieron a Moisés, que se le repartiera la parte de la herencia que le correspondía a su padre. Pues Jefer muere sin hijos varones. Y en el 4:27 al 6:23 viene la aprobación de Dios al pedido de las hijas de Zelofhad, e incorpora esta decisión en las leyes de la herencia de la Torá del Pentateuco. Dios le ordena a Moisés que vea la tierra a la cual no entrará. Moisés le pide a Dios designar un sucesor, y se muestra ahí la elección de Dios. ¿Cuál es la elección divina sobre cuál va a caer esta responsabilidad del poder? Y este poder es legado, la continuidad de la dirección del pueblo de Israel, la conquista, en las manos de Josué. En el 28, del 1 al 15, luego Dios da una detallada lista de las ofrendas diarias, el sacrificio diario, las ofrendas adicionales traídas en el día de reposo, en el Shabbat, la ofrenda de comienzo de mes o Rosh Hodesh. En el 28, 16 al 29, habla de las ofrendas de la Pascua o Pesas, de las ofrendas de Pentecostés o Shavuot, y de las ofrendas del día de expiación o Yom Kippur. Y en el 29, del 12 al 30, habla de las ofrendas de la fiesta de cabaña y demás. Bueno, vamos a ver comentar algunos eventos de este suceso, de esta secuencia de sucesos. Por ejemplo, después del fallido intento de Balaam maldecir a Israel, podemos abundar sobre algunos detalles de algunos detalles de estos eventos. Por ejemplo, en el 25, del 10 al 26, donde hablamos que Pinhas atraviesa con la lanza al príncipe israelita y a la princesa madianita. ¿Cuál es el premio de Dios? Hablamos que el premio de Dios, por ese celo, por matar a estos dos, le otorga un pacto de paz y le otorga el sacerdocio. Vamos a dar algunas ideas sobre ese pacto con Pinhas o Pinejas, dice la traducción más literal, y la actitud que debían tener ellos hacia los madianitas y cuando Dios le ordena realizar ese censo. Allí en Números 25:1 recordamos el consejo de Bilam. Dice que moraba Israel en Sitim, que significa, según los comentaristas, tentación. El pueblo moraba en el lugar de tentación. Y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Bueno, estamos hablando de los príncipes, de estos príncipes moabitas. Recuerde que la guerra de Balaam espiritual, de Balac contra el pueblo de Israel, tomaba la alianza de los pueblos moabitas y madianitas, ¿sí? Entonces, aquí viene el suceso específico.
El pueblo mora en un lugar de tentación y vienen las hijas de Moab a tentarlos e inclina, dice claramente, no es solo pues la fornicación, sino inclinaron al pueblo de Dios, a los varones de guerra, a adorar a Baal peor. Y en el 25:11 vamos a leer para que encontremos en contexto de nuestro pasaje. Dice: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y mi celo y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Entonces, aquí es donde Dios dice que por esta acción de Pinjas o Finés, él aparta su furor, este celo que él mostró por Dios, y no destruye al pueblo. Entonces, podemos entender lo siguiente: pues como Jehová había mandado a que ahorcaran a los príncipes que se habían inclinado a Baal peor, Dios moabita, entonces vemos que no había tomado una acción arbitraria ni rabiosa Fines o Pinjas contra los príncipes, contra el príncipe que atravesó, porque había sido ya dada la orden por Dios de ahorcar al sol a todos aquellos que se habían inclinado por medio de la prostitución a la adoración a Baal peor. Entonces, Finés, como parte del liderazgo, había ejecutado justicia y la ira del eterno Dios Todopoderoso contra los pecadores. Y su genealogía es mencionada, entre otras cosas, con el fin de mostrar que él era parte del liderazgo y que tenía derechos de hacer lo que había hecho. Él actuó como agente de Dios, con autoridad delegada, obedeciendo el mandamiento que leímos ya de ejecútalos a la plena luz de día delante de Jehová. El celo de Fines o Pinjas fue elogiado por Dios, el eterno Dios Todopoderoso, y recompensado con un pacto especial para él y sus descendientes. Si no hubiera actuado de esa manera, la ira de Dios Todopoderoso hubiera destruido a los hijos de Israel. Ellos se hubieran inclinado a la idolatría irremediablemente, tempranamente, y no hubiera podido crearse un pueblo por el cual viniera el Mesías a salvar el mundo. Mire qué se ponía en juego. Si Israel hubiera tomado los caminos de la idolatría, se hubiera dañado el proyecto de la salvación de la humanidad. Es decir, parece cruel, pero murió uno para salvación de toda la humanidad. Esto mismo pasó cuando la ira de Dios fue sobre el Señor Jesús, el Cristo de la gloria, porque murió uno para salvar toda la humanidad. El acto de Pinjas salvó al pueblo y le dio un sacerdocio perfecto, pero también salvó de cierta forma la humanidad en ese momento. Murieron más por este pecado que por el becerro de oro. En el pecado de los hijos de Israel con el becerro de oro murieron 3,000. Pero en la plaga que vino por el pecado de la adoración a Baal peor, murieron 24,000 personas. Esta cifra corresponde a una media de unas 2,000 personas por tribu. Pero sin embargo, de la tribu de Simeón o Shimón fue la más afectada por esta plaga. Esta tribu representa la parte que más afectó al número final de población que quedaría en Israel para la guerra, porque esta tribu estaba afectada, sabemos, desde tiempos atrás por la inmoralidad sexual desde sus ancestros, desde sus patriarcas, desde el padre de la tribu. Y sabemos que la Biblia dice que un poco de levadura contamina, leuda toda la masa, pero al condenar y extirpar los actos pecaminosos de una parte del pueblo, el resto del pueblo es salvaguardado. La plaga cesó cuando Pinjas ejecutó la ira de Jehová contra los pecadores. Si nosotros no combatimos el pecado en nuestras propias vidas y en nuestras congregaciones y en la sociedad en la que vivimos, el pecado crecerá como un cáncer y nos matará y quitará de nosotros, nos hará perder la salvación. No podemos ser indiferentes ante la injusticia, la mentira y otros pecados. Si andamos en tiniebla,
¿sí? Entonces no habrá sangre que nos limpie de todo pecado, conferenciar con Juan capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice allí, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si si andamos en luz como él está en luz y tenemos comunión unos con los otros, la sangre de Jesucristo, el Mesías, nos limpia, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ve? Pero si no, no. Entonces, dicen los francotiradores más famosos de la historia que a ellos no les gusta matar, no son asesinos. Los más famosos de toda la historia han sido entrevistados sobre si esa inclinación a matar, pues, para ser francotiradores, y ellos han dicho que no, los más famosos, que no. A ellos no les gusta matar, solo que en el momento que están en el puesto de combate y tienen que matar fríamente a uno u otro y a muchos desprevenidos de las filas contrarias, ellos saben que si no ejecutan a los enemigos en la misión, muchos de sus propios compañeros morirán. Y esta es la forma en la que hay que mirar este pasaje de Pinjas. Pues parecería cruel a muchos, inhumano, pero si no hubiera hecho esto, si Pinjas o Fines no hubiera hecho esta acción, hubiera muerto todo el pueblo de Israel y hubiera peligrado el pueblo preparado para venir el Mesías y llegara la salvación. No nos gusta realmente disciplinar a nadie, sacar a nadie del servicio, de la alabanza o de esto o de lo otro. Es más difícil que sacar a otro de del servicio donde está, es lidiar con nuestros errores. Pero si no lo intentamos y no lo tratamos de hacer, muchos serían dañados por el maligno, por Satanás. Y en el 25:12, el Señor le dice, el Todopoderoso, le dice a Moisés, he aquí yo le doy mi pacto de paz. Es donde hace el pacto de paz con Fines. En el texto hebreo, en el original, cuando usted ve la palabra paz, es la palabra shalom, pero en el original viene con un aparente defecto. Según fue dictada a Moisés, bajo revelación divina, la letra Bau, que corresponde a la letra que va ahí, está partida. ¿Por qué en el original guió Dios a Moisés a escribir una letra partida en los textos? No es casualidad, no fue que quedó mal escrita, ¿sí? No escribir Shalom con una letra completa. Bueno, hay una opinión que Fines tuvo justicia en su mente, que solo tuvo justicia en su mente cuando ejecutó a los pecadores, sin tener una actitud de misericordia. Por eso el pacto con él no fue perfecto. Y las escrituras nos enseñan que no hay paz en la sociedad si no hay justicia, pero también no hay una justicia perfecta si no hay misericordia. Y esta palabra shalom es la palabra paz que está escrita con un defecto, es decir, que habla de una justicia, luego de una paz, pero esa paz tiene que ver con misericordia, lo puede ver en el Salmo 72, 1, 4, 85, 10 y en Isaías 32, 17 y 48, 22 y otros versículos, 57, 21 y demás. Sin embargo, como dije, la paz no es perfecta si solo hay justicia, sin tener misericordia. Además, no es correcto sentir venganza, sino debe haber un sentimiento de pena aún por el que es ejecutado. Debe haber un sentimiento de humanidad aún contra los enemigos que son ejecutados. Entonces, es posible que Pinjas o Fines no tuviera esa actitud de misericordia a la hora de ejecutar justicia. De esta manera, solo reflejaba una parte del carácter de Dios, porque Dios es justo y tiene justicia, pero también es misericordioso. Y Pinjas tenía un celo, parece ser, que tenía solamente justicia, pero le faltaba misericordia. Y por eso el pacto de paz no fue completo, como en el caso de los francotiradores. Entonces, debemos verlo desde este punto de vista. Es mejor que muera un solo hombre por todo el pueblo y que no mueran todos, ¿sí? Y ahí está la misericordia de Dios. Ahí está la misericordia de Dios, que no solo fue justo
al condenar el pecado en el cuerpo del Señor Jesús, el Mesías, sino que también tuvo misericordia con nosotros, justicia contra el pecado, pero misericordia con nosotros al perdonarnos a través de la muerte del Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice en Juan 1:14, como Jesús es la imagen del Dios invisible y Él está lleno de gracia y de verdad, de misericordia y de justicia en perfecta armonía. La descendencia de Pinjas fue bendecida en el servicio, como está escrito en Crónica 6 del 4 al 8. Dice que Eleazar engendró a Pinjas y Pinjas o Fines engendró buenos a sus hijos, y no lo quiero leer todo, y permanecieron en el sacerdocio. Sadoc fue descendiente de Pinjas, como dice al final de este versículo, y fueron sacerdotes en el tiempo de David. Lo puede verificar en 2 Samuel 8:17, demás y demás. Bueno, durante el reino mesiánico, bueno, fueron sacerdotes en los tiempos de Esdras, en todos los tiempos que estuvieron los templos. Durante el reinado mesiánico se restaurará, la Biblia enseña, la línea de Pinjas, de Fines, como sacerdocio, como Sadoc, según Ezequiel 40:46 y 43:19, porque Dios no quebranta su promesa. Si Dios dijo algo y le dio una promesa a Pinjas, no solo la cumplió en el pasado, la va a cumplir a futuro. La tierra y los cielos pasarán, pero su palabra no pasará. Hay algo interesante cuando analizamos el censo que Dios mandó, y ahí está en el 25:14, ¿sí? El nombre del hombre de Israel que fue muerto con la madianita era Simrib, hijo de Salú, jefe de la casa paterna de Simón. Simón o Simeón. Y como les dije, hay algo tremendo. Era de la tribu de Simón o de Simeón. No es de extrañarnos, saben, toda la trascendencia de inmoralidad de este patriarca, y cómo pues en su descendencia la tribu de Simeón fue la más reducida, y parece que la inmoralidad sexual tenía que ver con esto. Parece que la tribu de Simeón, heredado de su patriarca, tenía problemas para dominar su instinto sexual. El ejemplo de su jefe produjo mucho pecado entre ellos, y por lo tanto la plaga que vino sobre los hijos de Israel hizo morir muchos en la tribu de Simeón o Shimón. De modo que al comparar los dos últimos censos, se ve una reducción considerable de esta tribu. Usted puede ver allí en la palabra, en el 26:1 dice lo siguiente: y aconteció después de la plaga que Hashem, que Jehová, que el Todopoderoso Dios, que Yahvé, como quiera decirle usted, habló a Moisés y a Eleazar, el hijo de Aarón, diciendo, y ahí es pues donde muestra la orden hacia el censo, pero el versículo nos habla de la importancia de esta plaga en el censo. Esta plaga tuvo mucha influencia en el censo, porque inmediatamente después de esta plaga se ordena el censo. Entonces, esto nos enseña que la plaga tiene que ver mucho en el resultado. Entonces, el motivo de la plaga tiene que ver mucho en esa disminución de cada tribu. Recordemos que estas tribus se estaban preparando para entrar a conquistar la tierra prometida. Mientras más guerreros hombres tuvieran, más fácil iba a ser la conquista. Quiere decir que cualquier reducción de alguna tribu, y también que la cantidad de tierra que se le iba a entregar a cada tribu dependía de la cantidad de personas que estuvieran. Era por cantidad de personas, equitativamente, cantidad de hombres. Si las tribus que tuvieran más hombres iban a recibir más tierra. Entonces era un doble beneficio que las tribus fueran numerosas, porque mientras más hombres hubieran en la tribu, más fácil era la conquista, mayor ventaja numérica, pero también iban a conseguir más tierras esas tribus
más numerosas. Entonces, si la plaga que vino por la inmoralidad y la idolatría redujo el poderío militar y la futura bendición de la tierra de Israel, por eso Dios hace énfasis en la importancia que tuvo la plaga para ver cuántas personas quedaron en el censo, para ver cuántos hombres habían listos para la guerra y para ver cuánta tierra iba a conseguir cada tribu. Y vemos la importancia de pelear contra en esa parte, cada día luchar por ser mejores en esa parte del área sexual y de quitar toda idolatría, ¿sí? Entonces esta disminución tiene su motivo. Perdieron bastante personas, sobre todo la tribu de Simeón, comparado con el censo, los censos anteriores, ¿sí? Casi todas las tribus perdieron, muy pocas tribus, como la tribu casi todas las tribus perdieron, como la tribu de Rubén, la de Simeón, que fue una de las que más perdió, la de Gad. Sin embargo, Judá no perdió, Judá más bien ganó miembros, Zebulón también, Manasés. Sin embargo, Efraín perdió, Benjamín ganó, Dan también ganó y Aser también, y Neftalí perdió personas. Desde el censo anterior hasta este perdieron más de 1820 hombres. Si todas las tribus de Israel hubieran crecido como la tribu de Manasés, ¿sí?, que creció de 32.200 a 52.700, con más de 20.000 hombres más, con un aumento de un 63% en 38 años, el pueblo entero hubiera tenido 384.450 hombres más para la guerra. ¿Sí? Entonces la falta de crecimiento fue debido al pecado del pueblo, la falta de entrega a la obediencia, en el caso del pueblo de Israel, a los mandamientos, es la mayor falta del crecimiento del pueblo judío. Mire que es uno de los pueblos más antiguos, debería ser uno de los pueblos más grandes, numerosamente, más numerosos que esas potencias que tienen gran cantidad de personas, pero las guerras, la asimilación causó que el pueblo judío no sea muy grande y son los resultados de la falta de compromiso con la palabra, con la Torá, y el pueblo de Israel pudo haber sido el más numeroso de los pueblos del mundo. Si la Torá, si la palabra hubiera sido la regla de vida para la mayoría de ellos. Este censo fue la base para el reparto de la tierra durante los tiempos de Josué. En el 26:14 dice, estas son las familias simoneitas, 22.200, y el número está escrito, en números 1:23 está escrito, los enumerados de la tribu de Simeón fueron 59.300. Al comparar estos textos vemos que la tribu de Simeón había perdido 37.100, ¿sí? El censo, comparado con el censo anterior, fue severamente dañado por la plaga que su jefe había abierto por medio de la brecha con su pecado con Cosbi, la mujer princesa y sacerdotisa madianita. Anteriormente Moisés también había tenido una mujer madianita, Sípora, pero había una gran diferencia. Hay gente que compara sin entender las escrituras. Dice, bueno, ¿y por qué Dios sí fue duro con esos príncipes israelitas que tuvieron mujeres madianitas, o después, más adelante, mandó echar a las mujeres extranjeras y Moisés sí tuvo una mujer extranjera? Bueno, porque la gran diferencia es que en esta unión con ella, ¿sí? Esta unión tuvo que ver con la causa era Baal peor, o la idolatría. Sin embargo, la esposa de Moisés mostró señales de obediencia a la fe de Israel, es decir, hubo una conversión. Las mujeres madianitas se acercaron a los hijos de Israel esta vez para engañarlos y atraerlos a la idolatría. Sin embargo, la mujer de Moisés, ella se convirtió al Dios de Israel, ¿sí? Bueno, hay más temas que compartir
en esta porción, pero pues tal vez hagamos una segunda parte porque para que pueda tener, es decir, no tener tanta información y pueda ir. Recuerde que aquí vimos sobre Fines o Pinjas, su celo por Dios y cómo nos muestra que murió un hombre para que no muriera todo el pueblo. De igual forma, Dios mostró su misericordia y su amor al morir, su justicia, mostró su justicia al morir Jesús, un hombre, por todos nosotros, pero su misericordia al perdonarnos en su muerte a todos nosotros. El censo de Dios en nuestras vidas, yo creo que cada uno de nosotros tiene un poco de las cualidades que tenía cada una de las tribus de Israel y debemos tener cuidado en la desobediencia a la palabra y apartarnos de toda inmoralidad e idolatría, porque va a hacer disminuir nuestro potencial de conquista y nuestra bendición final. Otro día estudiaremos cómo las hijas de Zelofat reclaman su herencia. No había desigualdad en aquellos tiempos, sino que la ley era pareja, porque las mujeres, aunque no recibieran una porción de tierra, iban a casarse con un hombre que sí había recibido una porción de tierra. Era para evitar recibir doblemente, a futuro gente se enriqueciera de manera dispareja. Pero pues entonces los padres que hubieran tenido solo hijos, solo hijas y no hubieran tenido varones, pues entonces se incluyó en la herencia de Israel esta ley que se le otorgara tierras también. Y las listas detalladas de las ofrendas diarias para el día de reposo y para cada una de las fiestas las estudiaremos pronto cuando toque estudiar las convocaciones, las santas convocaciones de Dios. Dios me lo bendiga y recuerde que esto es para los que les gusta la palabra, para los que se enamoran de la verdad. Señor, bendice a cada persona, sánala ahora en el nombre de Jesús, recibe un milagro de sanidad en tu vida, recibe un milagro en tu finanza de sustento. Jehová es tu pastor, nada te faltará, antes te abundará en tu vida los recursos materiales para poder ayudar a otros, y que la paz y la bendición de Dios repose sobre tu hogar. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.